Hola amigos, mi nombre es Enrique y hoy quiero contarles una historia que le sucedió a mi difunto abuelo Rufino. Hoy, en el aniversario de su partida, lo recordamos con cariño. Que Dios te tenga en su gloria, viejo, o como todos te decíamos, abuelo Chema. Corrían los años 70 en Pátzcuaro, un pequeño y pintoresco pueblo de Michoacán, conocido por su lago, su historia y sus incontables leyendas. Mi abuelo venía de una familia humilde. Desde muy joven tuvo que aprender lo que era el sacrificio. Mientras otros niños jugaban, él y sus hermanos trabajaban para ayudar a su madre enferma. A los 20 años, decidió abrir su puesto de tacos. Lo instaló en una avenida transitada, justo frente a un bar de mala muerte. Los borrachos y noctámbulos llegaban hambrientos después de beber, y los fines de semana cerraba hasta pasadas las 3 de la madrugada. Aquella noche de domingo, el aire estaba helado, más frío de lo normal. La neblina cubría las calles como un velo fantasmal. Mi abuelo ya estaba guardando sus cosas cuando un ruido lo paralizó. Eran galopes. Venían de todas direcciones, caballos galopando a toda velocidad. No era raro ver caballos en Pátzcuaro, pero a esa hora se asomó. Las calles estaban desiertas, pero el sonido seguía ahí. El retumbar de los cascos contra el suelo. Se persignó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces, todo quedó en silencio. De repente, una voz profunda y ronca quebró la quietud. ¿A quién busca, mijo? Mi abuelo sintió un pavor indescriptible. Ahí estaba él. Un jinete sobre un caballo negro como la misma muerte. Un negro tan profundo que parecía absorber la luz de la luna. Mi abuelo sintió un nudo en la garganta. «Buenas noches», balbuceó. El charro inclinó levemente la cabeza. Vestía un traje negro de charro impecable. Cada detalle bordado en su ropa parecía demasiado perfecto, demasiado nuevo, como si nunca hubiera tocado el polvo. Pero lo más extraño era su rostro. Mi abuelo intentó verlo, pero su sombrero ancho proyectaba una sombra que solo dejaba entrever su boca y la punta de su nariz. «Ya iba a cerrar», dijo, sintiendo que su voz temblaba. Intentó apresurarse, pero el charro volvió a hablar, con un tono que no aceptaba negativas. Prepáreme varios. Mi abuelo sintió una opresión en el pecho. Sabía que algo no estaba bien. Con las manos temblorosas, subió el fuego y preguntó qué tipo de tacos quería. El charro desmontó con un movimiento lento y pesado. Mi abuelo se quedó helado. El hombre era enorme. Debía medir al menos 2 metros, y cuando caminó hacia el puesto, cada uno de sus pasos sonaba con un eco sordo, como si la tierra misma pesara bajo su presencia. Se sentó en uno de los banquitos, apoyando sus manos en la lámina del puesto. El frío en el aire se intensificó. Con un gesto pausado, sacó un cerillo de entre su ropa. La llama chispeó y iluminó su rostro por un instante. Pero no había nada debajo del sombrero, solo sombras. De los mejores, dijo el charro. Mi abuelo se puso a trabajar en silencio. Volvió a echar la carne a la plancha, tratando de ignorar la sensación de terror que lo oprimía. El miedo se convirtió en algo físico, como si una presencia invisible lo envolviera. Sin pensarlo, encendió la luz. El charro alzó el rostro y con una voz más profunda le ordenó: apáguela. Me gusta más la oscuridad. Mi abuelo obedeció sin dudarlo. Ambos quedaron a oscuras. La única luz provenía de los faroles lejanos de la calle. El charro tomó el plato con los tacos y lo acercó a su rostro. Mi abuelo juró que vio cómo el vapor caliente era absorbido directamente por su nariz. Luego dejó el plato en la barra y se puso de pie con un movimiento pesado. Sacó unas monedas de su traje y las dejó caer con un sonido seco y metálico. Después, sin decir nada más,
giró sobre sus talones, montó su caballo y desapareció en la neblina. Pero apenas se fue, un estruendo sacudió el puesto. Sonó como si cientos de ollas hubieran caído al suelo al mismo tiempo. Mi abuelo se asomó rápidamente, pero no había nada. Encendió la luz, con el corazón latiéndole en la garganta. El plato seguía ahí, los tacos también, pero cuando los tocó, estaban completamente fríos, como si hubieran estado congelados durante horas. Respirando agitadamente, tomó las monedas, y se le heló la sangre. No eran pesos comunes, eran centenarios de oro. Monedas antiguas, reliquias del siglo XIX. Mi abuelo subió a su camioneta y se fue directo a casa. Despertó a sus padres y les contó todo. Su padre palideció al ver las monedas. «Hijo, atendiste al charro negro». Le advirtió que ese dinero estaba maldito, pero mi abuelo, sin que nadie supiera, vendió los centenarios y con ese dinero ayudó a mi abuela. En realidad, el dinero no estaba maldito. Quizá mi bisabuelo lo dijo por miedo o simplemente por desconocimiento. Si me preguntan, yo creo que el charro negro, contrario a lo que muchos piensan, no siempre tiene malas intenciones. No es solo un ser espectral que vaga por la noche buscando hacer daño. Tal vez vio algo bueno en mi abuelo, algo que lo hizo digno de recibir ese oro. Mi bisabuelo, aunque al principio se negó a tocar el dinero que mi abuelo consiguió al vender los centenarios, terminó aceptándolo, porque sabía que no tenían otra opción. Gracias a eso, mi abuelo pudo pagar el tratamiento de su madre, quien, después de años enferma, finalmente mejoró. El resto del dinero lo usó para mejorar su negocio y, con el tiempo, comprar la casa donde crecieron mi papá y mis tíos. Así que, lejos de traer una maldición, aquel encuentro con el charro negro cambió el destino de mi familia.